tema de temperatura de boiler. Para ello, para analizarlo conceptualmente, vamos a analizar la siguiente gráfica. Para el metano, Z versus presión. Z es el factor de compresibilidad. Tengo la siguiente escala, 1, 2 y 3. Cuando Z vale 1, este es un punto importante, porque cuando Z vale 1, el gas se está comportando como ideal. Entonces, en toda esta línea verde, el gas es ideal. Ahora en esta gráfica también tengo isotermas, que son curvas en las cuales la temperatura se mantiene constante. En esta curva se mantiene a 1000 Kelvin, en esta curva se mantiene a 200 Kelvin y así. Ahora, si analizo curva por curva de temperatura constante, voy a poder ver que no se está manteniendo constante Z. Porque miren acá, solo la de 200 Kelvin. Acá, en 200 Kelvin, hay un Z. Baja un poco, o sea, cambio de presión, pero sigue 200 Kelvin, otro Z. Y así, si voy cambiando puntos en esta isoterma, el Z no sigue siendo el mismo. El Z cada rato está cambiando. Y es lo normal, es lo que siempre va a ocurrir. Y a 1000 Kelvin lo mismo, aquí hay un Z, aquí hay otro Z, aquí hay otro Z. Pero vamos a tener una curva, es decir, una temperatura para cada gas en la cual el Z sí se mantenga constante. Y justamente ¿dónde se va a mantener este Z constante? En Z igual a 1. Entonces va a haber una temperatura para cada gas en el cual su Z valga 1 para un buen rango de presiones. Por ejemplo, para el metano es 624 Kelvin, la curva roja. Porque miren, va bajando, pero acá vale Z1. Acá también vale Z1, acá también vale Z1, aquí también vale Z1. Es un buen rango. Z vale 1 en todo este rango de presiones cuando estemos en esta temperatura. Y que Z valga 1 significa que el gas es ideal. Entonces la temperatura de boiler, ¿qué viene a ser? La temperatura a la cual un gas se comporta como ideal en un buen rango de presiones bajas. Ahora, ¿de qué me sirve calcular la temperatura de boiler? Porque la temperatura de boiler es la temperatura en la cual estoy comportándome como ideal. Entonces, no importa que esté a 80 atmósferas, voy a seguir siendo ideal. Si voy a 150 atmósferas, voy a seguir siendo ideal. Entonces puedo hacer un estudio de un gas, si está en la temperatura de boiler, con comportamiento ideal. Es decir, es suficiente una ecuación de estado en este rango, porque el gas se está comportando como ideal, en un buen rango de presiones. Ahora, para calcular esta temperatura de boiler, ¿cómo se hace para calcular esta temperatura de boiler? Van a haber dos formas para hacer su cálculo. La primera forma, que es la más conocida, es encontrar primero la ecuación de Virial. Es decir, hay que encontrar esta ecuación. Z es igual a PV sobre RT. Y esto tiene que ser igual a 1 más una constante B sobre volumen molar, más una constante C sobre el volumen molar al cuadrado, y así sucesivamente. Primero hay que encontrar esta ecuación, que es la ecuación de Virial. Ahora nos va a importar este término, B. Este término B lo vamos a igualar a 0. Y de esta ecuación que va a salir después de igualar esto a 0, se va a poder despejar una temperatura, y esa va a ser la temperatura de boiler. Ahora, esta forma, que es la más común, es la que la van a encontrar en cualquier libro, y sí es de uso general, pero se puede complicar un poquito, porque llevar a la forma virial una ecuación de estado a veces es complicado, a veces hay que incluso utilizar series para poder hacer esta transformación. Entonces, lo más complicado va a ser llevar a la forma virial. Y después de llevar a la forma virial, colocarlo en esta forma, y después igualarla a 0, y después despejar temperatura de boiler. Hay otra forma para calcular la temperatura de boiler, y esta es mediante diferenciales. Esta forma también es general, y nos va a evitar tener que estar haciendo series para llevar a esta forma. Lo que se debe hacer es lo siguiente. También vamos a encontrar la función z para la ecuación de estado. Ya, y esto puede estar en función de la presión
o puede estar en función del volumen. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta en función de qué va a estar cada ecuación? Por ejemplo, va a estar la ecuación Z en función de la presión cuando el volumen sea despejable. Y Z va a estar en función del volumen cuando la presión sea despejable. ¿A qué me refiero con despejable? Por ejemplo, el caso más común, la ecuación de Van der Waals. P más A sobre volumen molar al cuadrado, volumen molar menos B. Esto es igual a RT. De esta ecuación, ¿qué es despejable? La presión es despejable, ¿no? El volumen no es despejable porque es volumen cúbico. Entonces no es despejable, la presión es despejable. Como acá la presión es despejable, entra acá. Entonces cuando encuentre la función Z, va a tener esta forma. Z en función del volumen. Ahora va a haber casos en otras ecuaciones donde el volumen sea despejable. Entonces mi ecuación Z me va a quedar Z en función de la presión. Ya. Entonces puede haber estos dos casos. Para este primer caso voy a hacer lo siguiente. Voy a diferenciar Z respecto de la presión. ¿Por qué respecto de la presión? Porque mira, me está quedando en términos de la presión mi función Z. Entonces voy a poder derivar respecto de la presión. Esto lo derivo a temperatura constante, lo igual a 0, y de ahí ya sale la ecuación para poder hallar temperatura de Boyle. Cuando sea presión despejable, no cambia mucho, va a ser diferencial de Z, pero ahora va a ser respecto del volumen. Porque miren, acá, volumen me queda pues en acá. Entonces voy a poder derivar respecto del volumen, también a temperatura constante, y esto lo igual a 0. Entonces solo hay esos dos casos. O bien, mi función me queda en función de la presión, y así derivo respecto de la presión. Lo igual a 0 y aquí sale temperatura de Boyle. De este lado, si me queda en función del volumen, derivo respecto del volumen a temperatura constante igual a 0, y también de acá va a salir la temperatura de Boyle. O bien aplico el primero o bien el segundo. Y como les digo, va a depender si el volumen es despejable o la presión es despejable. Ya, ahora vamos con los ejemplos para calcular la temperatura de Boyle. Por la primera forma, por la forma del virial, está en cualquier libro. Así que eso no lo voy a realizar. Vamos a esta parte, por diferenciales, que vendría a ser la parte novedosa de esto. Vamos a hacer un ejemplo para este caso y otro para este caso para que se entiendan ambos casos. Primero, haremos el caso más común. Hallar la temperatura de Boyle para la ecuación de Van der Waals. Ya, entonces lo primero que se hace, si vamos a hacer por diferenciales, es encontrar si el volumen es despejable o la presión es despejable, para ver si estamos en este caso o estamos en este caso. La ecuación de Van der Waals es fácil, reconocer que la presión es la despejable. ¿No ve? Entonces una vez que tenemos lo que sí se puede despejar, lo despejamos. La presión es igual a RT, abajo me va a quedar esto dividiendo volumen molar menos B. Esto pasa al restar, sería menos A sobre volumen molar al cuadrado. Ya está, ya he despejado la presión. Estamos en este caso, ¿no ve? Ahora, ¿qué tengo que derivar? Z respecto del volumen. Entonces tengo que aquí generar Z. Para generar Z, siempre es lo mismo, no va a ser complicado. Hay que multiplicar por lo que falta. Pues aquí, ¿qué falta para que sea Z? Un volumen molar y dividir entre RT. Así esto ya es Z. Entonces acá también por volumen molar sobre RT. Así, esto ya se ha vuelto Z. Entonces, Z es igual a... Esto solo es desarrollar. RT con RT se me va y arriba solo me queda volumen molar sobre volumen molar menos B. El siguiente término me va a quedar A abajo RT, y este cuadrado con este 1 se me va, entonces acá solo volumen molar. Ya está, ya he encontrado la ecuación de Z en función del volumen. ¿Ven? Si la presión es despejable, Z va a ser función del volumen. En el otro caso ya van a ver que cuando sea volumen despejable, Z va a ser función de la presión. Pero como estamos en este caso, ya hemos encontrado la función Z en función del volumen. Lo que queda ahora solo es derivar respecto de la temperatura. Entonces, esto lo derivo respecto del volumen, y lo derivo a temperatura constante. Diferencial de Z respecto del volumen a temperatura constante. Ya, el primer término
es regla del cociente, ¿no ve? Porque tengo B arriba y tengo B abajo. Entonces, para ello, primero la parte de arriba. La parte de arriba sería el primero. Derivo. La derivada de B solo es 1. Y el siguiente no derivo. B menos B. Menos, el de arriba ya no derivo. Ahora derivo el de abajo. La derivada de B menos B. Eso solo es 1. Y abajo todo esto lo divido entre B menos B elevado al cuadrado. Ya está derivado el primer término. Vamos al siguiente. Hay un B abajo, ¿no ve? Entonces esto sería lo mismo decir por B a la menos 1, ¿no ve? Ahora sí, ya es más fácil derivar. El A es constante primero, el RT también es constante. Este menos 1, baja, menos 1. Y a este exponente le resto menos 1. Entonces sería B a la menos 2, que sería sobre B cuadrado. Ya está. Una vez que han encontrado la derivada, esto lo igualan a 0. Y ahora solo va a ser despejar la temperatura y ya tenemos temperatura de Boyle. Ya operemos un poquito más. Aquí arriba tengo 1 por esto, lo desarrollaré. B menos B. El siguiente lado solo es por 1, entonces solo menos B. Abajo se queda B menos B elevado al cuadrado. Y todo esto, menos por menos, más A sobre RT, volumen molar al cuadrado. Esto lo igualamos a 0. Y de acá pueden ver que B con menos B se me va. Esto se simplifica con esto, entonces esto ya no existe. Y solo arriba tengo menos B. Ya. Ahora lo siguiente sería solo despejar la temperatura de Boyle. Pero aquí va a haber un problemita. ¿Qué ocurre rara vez? Generalmente ya solo es despejar la temperatura. En este caso hay que hacer algo más. ¿Por qué tengo este volumen? Después de derivar, solo me deberían quedar constantes. En este caso me ha quedado volumen. Entonces para ello tengo que hacer una aproximación. Puedo decir que B menos B al cuadrado es igual a B al cuadrado. ¿Por qué puedo decir esto? Porque B es un valor muy bajito, ¿no ve? Ya lo hemos visto eso en muchos ejercicios. B menos B al cuadrado es aproximadamente B al cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo esta aproximación? Repito, porque cuando haya temperatura de Boyle, solo me debe quedar en función de constantes. No debe estar en función del volumen ni en función de la presión. Entonces, por eso tengo que hacer esta aproximación para poder simplificar este B menos B con este B cuadrado. Porque si digo que son casi lo mismo, entonces se puede simplificar. Y ahora sí, temperatura de Boyle ya solo está en función de A, B y R. Entonces, ahora sí, temperatura de Boyle sí se puede hallar. Esto, repito, solo se hace cuando tenga variables acá todavía. En este caso sigo teniendo variables porque este volumen sigue siendo variable. Pero si solo hubieran quedado constantes, entonces ya solo es despejar. Ahora sí, este puedo pasarlo a sumar al otro lado, entonces me quedaría A sobre R de B es igual a B. Esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir, entonces la temperatura de Boyle es igual a A sobre RB. Y es lo que ya lo han visto en cualquier lado, pero desarrollado por la forma virial, ¿no ve? Y como ven, hacerlo por diferenciales también lo verifica. Y así ya hemos hecho el primer ejemplo. Cuando la presión sea despejable, por ejemplo la ecuación de Van der Waals, que de Boyle me ha salido esto. Ahora vemos uno cuando el volumen sea despejable. Para ello voy a calcular la temperatura de Boyle en esta ecuación. PB es igual a RT más APT menos BP, donde A y B son constantes. Ahora analicemos. ¿Es volumen despejable? Sí, miren, solo hay un volumen. Si esta presión lo paso a dividir, el volumen es despejable. Ahora miren también puede ser presión despejable. Porque si factorizo los términos de presión todo este lado, la presión también se puede despejar. ¿Qué pasa cuando ambos puedan ser despejables? Tanto volumen como presión. Si ambos son despejables, entonces es indistinto hacerlo por esta forma o por esta forma. Si despejas volumen, lo haces por esta forma. Si despejas presión, lo haces por esta forma. Como yo voy a despejar volumen, lo voy a hacer por esta forma.
Entonces, despejando el volumen, la presión lo estoy pasando a dividir, sería ET sobre la presión. El siguiente término solo sería AT, porque la presión con presión se me va a anular. El siguiente término solo sería B. Ahora sí, una vez que han despejado lo que querían despejar, en este caso el volumen, ahora sí forman Z. Para formar Z aquí, ¿qué me falta? Presión sobre RT. Entonces al otro lado también por presión RT. Y esto ya es Z. Entonces Z es igual a, el siguiente término, miren, RT sobre presión por P sobre RT, eso solo es 1. Más, en este lado, T con T se me va. Entonces solo AP sobre R. El siguiente, no se me va nada, entonces BP sobre RT. Ya, ahora sí que tienen esto, y como ven está en función de la presión cuando despejo volumen, en función de la presión cuando despejo volumen, deriva respecto del volumen. Derivamos respecto del volumen a temperatura, diré respecto de la presión a temperatura constante. Y entonces el diferencial de Z respecto de la presión a temperatura constante, la derivada de estos es 0. El siguiente lado, derivada respecto de la presión, solo sería A sobre R. El siguiente lado solo sería menos B sobre RT, eso es igual a 0. Ahora, como pueden ver, ahora sí, T solo está en función de constantes. Ya no necesito hacer una aproximación como lo que he hecho con Van der Waals. Como ven, aquí R con R se me va. Esto pasa a sumar. T puede multiplicar, entonces temperatura de Boyle sería directamente despejado. Y así la temperatura de Boyle para esta ecuación es B sobre A. La de Van der Waals es esta. Y si les darían otra ecuación, podrían también calcular la temperatura de Boyle. Lo primero que deben hacer es identificar si bien están en este caso o en este caso. Y como pueden ver, el procedimiento es lo mismo, solo cambia respecto de qué voy a diferenciar. Otra forma de darse cuenta respecto a qué voy a diferenciar es pues en qué términos me está quedando acá. Hay ya 2Z para esta ecuación. ¿En qué términos me está quedando? En presión, ¿lo ve? Entonces obviamente voy a derivar respecto de la presión. Acá no derivaría respecto del volumen, porque todo se me iría y todo sería 0 y no tendría sentido. Y lo mismo para Van der Waals, cuando he formado la ecuación de Z, todo me quedaba en función de volumen. Entonces, obviamente iba a derivar respecto del volumen. Entonces, la primera forma es identificar si la presión es despejable y lo hacen de esta forma. O si el volumen es despejable y lo hacen de esta forma. O si no se dan cuenta en qué está de función su Z. Si está con presión es esto. Si está con volumen es esto. Y así, para cualquier ecuación, les va a salir la temperatura de Boyle de modo diferencial.